Iglesia, buenas tardes. Dios les bendice en este miércoles 14 del mes de abril. Es una bendición, hermanos, para mi vida el saludarles, el unirnos un día más, hermanos, a través de este medio del Internet, en especial de YouTube, para compartir la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios, hermanos, que los programas de vacunación anti-COVID están avanzando. Yo sé que en Mante ya eh, se dio la primera etapa. Aquí en nuestra zona el día lunes empezó. Y bueno, Dios mediante en un mes más ustedes estarán ya cubiertos en la segunda etapa. Y para nosotros aquí, los muchachos cincuentones, nos dicen que a finales de este mes también estaremos ya siendo vacunados. Así que son muy buenas noticias, ya que todo esto nos habla de que Dios mediante muy pronto vamos a poder estar juntos, hermanos, reuniéndonos de manera física, de manera presencial, alabando y glorificando a nuestro Dios. Esto es una excelente noticia por la cual glorificamos a nuestro Dios y que este tiempo de reunirnos vía internet termine. Ha sido una gran bendición, es una gran bendición y cuantas veces sea necesario lo continuaremos. Por ejemplo, el día de hoy, hermanos, ya dimos inicio a la oración en línea que el Ministerio de Oración que nuestra hermana Piedad dirige tuvo a bien invitar a la iglesia y que ha tenido muy buena respuesta. Hoy empezamos y Dios mediante miércoles con miércoles seguiremos así. Pero ya muy pronto estaremos reuniéndonos otra vez, hermanos, así que eh, no, no, no pensemos, hermanos, que el tipo de reuniones, como lo estamos llevando ahorita digital, se pudiera quedar o sería mejor. No, lo mejor, hermanos, dice la Biblia, es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es lo que muy pronto estaremos haciendo nuevamente, reuniéndonos, saludándonos, conviviendo, hermanos, y lo principal, llevando la palabra de nuestro Dios. Y muy pronto nos vamos a conocer aquellos quienes nos hemos conocido a través de este medio. Muy pronto estaremos conociéndonos y compartiendo la palabra de nuestro Dios de uno a uno. Así que le doy la bienvenida a todos, Iglesia Dios con nosotros, Mante, Quintero, y quienes nos siguen a través de YouTube, a través de Facebook o de WhatsApp. Gracias por acompañarnos, Dios les bendice. Recordemos, el único propósito de la Iglesia Dios con nosotros de Ciudad Mante es predicar la palabra de Dios de una manera recta, derecha, y que el pueblo del Señor sea alimentado a través de ella. Dios les bendiga grandemente. Ayer fue bastante curioso el estar felicitando a nuestra amada Rosita y después saber que había nacido en junio, pero que sus papeles decían que había nacido en abril. Así que, hermana Rosita, déjese felicitar, una doble felicitación para usted. Dios le bendiga grandemente a usted, a nuestro hermano Enrique. Un saludo, un abrazo, hermano Enrique, a sus hijos. Y siempre estamos orando también por ellos, por sus familias. Y estamos orando por todos, hermanos. Así que es un gusto, en verdad que para mí es un gusto saludarles cada miércoles, cada domingo a través de este medio. Disculpen los ruidos que los vecinos hacen. Es imposible estar en un lugar herméticamente sellado. Así que, pues, hermanos, ustedes lo entienden. Vamos a dar inicio, hermanos, a nuestro estudio bíblico. Quiero invitarle para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, que por cierto este lunes empezamos ya el estudio del Evangelio de Mateo. Yo espero que usted esté también ya en sintonía con los cuestionarios diarios que estamos enviando. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Mateo 26, del 36 al 46. ¿Ya está usted listo, hermano? Su Biblia física, su Biblia digital, compártala con quienes hoy lo acompañan. Así que leemos juntos Mateo capítulo 26,
del 36 al 46. Dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la gran bendición que nos das de reunirnos, Padre Santísimo, a través de este medio para estudiar tu palabra santa. Bendícela, Padre Celestial, haz que tu palabra llegue a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor, y que nuestra vida sea modificada, siendo dirigida por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Que todo lo que hagamos te alabe y te glorifique, buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando, hermanos, 5 aspectos para tener una oración eficaz. Ya vimos varios de ellos, si usted se acordará, hermanos, el miércoles pasado vimos el primer aspecto para tener una oración eficaz es conocer mejor a Dios, al Dios que oramos a través de su palabra. También, hermanos, vimos el segundo aspecto: hay que dejar que nuestro corazón crezca en amor por Dios conforme le vamos conociendo. Y vimos, hermanos, que debemos de alabar a Dios con gratitud en todo tiempo, en todo momento. Debe ser nuestra oración a Dios en gratitud. Ahora, hermanos, vamos a estudiar 2 aspectos más. ¿Cómo hacer posible mi oración eficaz? Bueno, ¿qué pasa cuando estamos viviendo tiempos difíciles? ¿Qué pasa cuando estamos viviendo momentos de angustia? Cuando estamos, hermanos, apresados por situaciones, por vicisitudes que la vida nos presenta. El ser cristiano, hermanos, y el ser hombres o mujeres de oración, no significa que a nuestra vida venga algún tipo de sufrimiento, que no pueda venir algún tipo de sufrimiento. La verdad, hermano, es que, y con esto no quiero desmoralizar a nadie, pero el cristiano, está mal el término que voy a usar, pero es alguna manera de entenderlo. El cristiano verdadero, el cristiano que se apega a la palabra, el cristiano que confía en Dios ciegamente, tiene, hermanos, garantizados momentos muy difíciles en su vida. Y quienes de ustedes tienen ya muchos años en el camino, en el ministerio del Señor, no dejarán que yo mienta. No porque un hermano, una hermana que conocemos y es una mujer o es un hombre entregado a Dios, una mujer, un hombre de fe, de oración. Si usted le pregunta si ser ese
si tener esa ancla en la fe de Dios y ser una persona de oración le ha librado de momentos difíciles, le va a decir que no. Todo lo contrario. Los cristianos atravesamos momentos difíciles. Aún el apóstol Pedro dice en la Biblia que Jesús le dijo: Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Pero Jesús le dice: pero yo he rogado al Padre por ti. Es decir, hermanos, seremos tentados con pruebas, con vicisitudes, con dificultades. Sí, sí, hermano. Todos lo hemos sido, todos absolutamente. Pero les he platicado a ustedes de aspectos en mi vida, hermanos, que han sido muy, muy difíciles. Ustedes me han platicado a mí, me han hablado pidiendo oración, hermanos. Es lo más normal, es lo más natural para el cristiano. Hebreos capítulo 12, versículo 7 dice lo siguiente: es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Dios usa, hermanos, en muchas ocasiones el sufrimiento, así como el escultor utiliza el martillo, el cincel y el mármol para dar forma a una figura. ¿Qué pasa si un cristiano jamás padece sufrimientos? Bueno, pues son cristianos inmaduros. Son cristianos que no saben en quién está puesta su fe. Son cristianos emocionales. Y cuando ven venir la tempestad, ¿qué sucede? Huyen, se van, porque no hay madurez, no hay peso en su vida. El peso cristiano se va ganando, hermanos, en la oración. El anclarnos, hermanos, en la fe es lo que nos va a permitir, hermanos, afrontar las batallas y saber que tenemos la victoria, porque Cristo ya lo obtuvo en la cruz del Calvario, pero hay que esperar con paciencia esa victoria que Cristo nos da. Y tenemos que pasar, hermanos, por enfermedades, tenemos que pasar por muertes de seres queridos, tenemos que pasar por situaciones económicas, tenemos que pasar por momentos difíciles en el matrimonio, momentos difíciles con los hijos, pero el ancla de la fe en la oración, hermanos, es firme. Promesa hay de que no nos moverá. Las puertas del Hades, dice la Biblia, no prevalecerán contra su iglesia. Así que, hermanos, un aspecto para que nuestra oración eficaz es, hermanos, ir a Dios en esos momentos difíciles y anclarnos en la fe, anclarnos en la oración. Salmos capítulo 102, versículos 1 al 3 dice lo siguiente: oh Señor, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, dice David. Inclina hacia mí tu oído, el día en que te invoco, respóndeme pronto, porque mis días han sido consumidos en humo y como brasero han sido quemados mis huesos. Uno de los héroes bíblicos, David, está orando, está diciendo: Señor, cuando clama a ti, respóndeme, porque mi vida, mis días han sido consumidos como el humo y como brasero han sido quemados mis huesos. Natural que el cristiano pase por momentos difíciles, hermanos, pero es ahí, hermanos, donde tenemos que acudir a nuestro Señor, ya que Cristo ha provisto la salvación en medio de esos sufrimientos. Cuando nosotros hemos alabado a Dios, le hemos exaltado, le hemos glorificado, hermanos, cuando Dios se da cuenta que no es solamente
nuestra oración pedir, 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 sino aún en esos momentos en que estamos siendo pasados por el fuego, en esos momentos que el agua nos está llegando a las narices, y sabemos que Dios ya nos ha dado la victoria, nuestra vida debe ser una alabanza a Dios, una exaltación a Dios, una declaración de confianza que Dios tiene el control de todas las cosas y que no habrá nada ni nadie que nos pueda separar de su lado. Dice el apóstol Pablo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Dice, ni lo alto ni lo profundo podrá separarme del amor de Dios. Cuando nosotros hemos entendido esto, podemos alabarle, podemos exaltarle y entonces también con seguridad, con paz, con calma, podemos ir a Dios, hermanos, elevando nuestros deseos o nuestras necesidades a Él. El corazón del que ora eficazmente es un corazón que desea lo que Dios desea. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, la misma noche, hermanos, que fue entregado, oró así. Y es el pasaje que acabamos de leer. Él oró a Dios, el Padre Celestial, diciendo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Le dice a 3 discípulos, a Pedro y a 2 más. Dice, quédense aquí y velen junto a mí. Dice, mi alma está angustiada, está afligida hasta cuándo, dice, al punto de la muerte. Jesús sabía lo que venía. Jesús estaba viviendo ya un tormento moral, emocional, por todo lo que iba a pasar, por la manera en que lo iban a tomar preso, aquellos discípulos que se iban a ir, iban a salir huyendo, el discípulo que lo negaba también, horas después, juicios, azotes, la crucifixión. Todo eso sabía Jesús que venía. Su alma estaba afligida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Dice, hasta la muerte. ¿Qué hace Jesús, hermanos? ¿Reniega? ¿Pregunta? No. Va y empieza a orar. Su fe la ancla en la oración. Es algo que nos hace mucha falta aprender, hermanos. Anclar nuestra fe en la oración. Ahí es donde se ganan las batallas. Ahí es donde Dios nos permite fortaleza, nos permite paciencia para esperar la victoria que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario y que solamente es cuestión de tiempo, del tiempo perfecto de Dios para que llegue a nuestras vidas esa victoria. Jesucristo va y ancla su fe en la oración. Dice, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, es decir, Cristo fue hasta el suelo, totalmente, su cara estaba en el suelo, y empezó a orar diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Mateo 26, 38 al 39. Pero también dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo podía clamar y ordenar que bajaran legiones de ángeles. Cristo no tenía por qué vivir lo que vivió. Lo hizo por amor a nosotros, pero en ese trance agudo, lo que Él hace es orar. Aún sus discípulos
horas antes les decía, maestro, vienen por ti, huyamos a tal lugar, escondámonos en tal lugar. Jesús dice no. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a no huir, a no escondernos, a no buscar una salida que no sea la voluntad de Dios. Dios nos tiene en el hueco de sus manos. Es cuestión de aprender a vivir ahí, hermanos. Y ahí, la manera que se aprenda a vivir en el hueco de las manos de Dios es en la oración. No en la practicidad. No en que voy y hago esto y hago aquello y ya soluciono todo. Porque muchas veces, aunque haga esto, haga aquello, no lo soluciona. Es, hermanos, pedir la dirección de Dios, alabarle, incluso por ese momento que está pasando, ser guiado por el Espíritu de Dios, por su palabra, buscar el consejo de hermanos y, hermanos, orar. Jesucristo no oró una vez, vino una segunda vez y los demás estaban durmiendo. Aún va una tercera vez, dice la Biblia, y oraba con las mismas palabras. Ya cuando llega después de una tercera oración, le dice a sus discípulos, ya duérmanse, ya está todo listo, el Señor me ha fortalecido, ya vienen los que me van a apresar, pero mi espíritu está fuerte. ¿Qué había obtenido Jesús en la oración? Paz, confianza en la voluntad de Dios, coraje para enfrentar lo que venía sabiendo que Dios pelearía esa batalla. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en medio de la angustia, hermanos? Necesitamos ir a Dios, hermanos, acudir a la salvación provista por Jesús en oración. El corazón de Jesús, hermanos, perfectamente santo, perfectamente obediente y perfectamente humilde, dice, pero no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino como tú quieras. A veces tenemos corazones muy soberbios, muy vanos. A veces decimos, Señor, te pido que las cosas se hagan así, 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 así. Jesucristo no dijo eso. Jesucristo dijo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Si hay un hombre en la historia, hermanos, que se le concedería toda oración que le hiciera, sería Jesús. Y aún así, Él dice, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. La oración eficaz, hermanos, es cuando dependemos de la voluntad de Dios. Cuando nos entregamos a esa voluntad completa, hermanos, de la voluntad de Dios. Entonces es una oración eficaz. Cuando vamos a la provisión de salvación que Cristo ya dejó, ganada por Él en la cruz del Calvario. Jesús, hermanos, es quien con su sangre nos ha concedido entrada, acceso al trono de la gracia de Dios. Y Él mismo intercede por nosotros, hermanos, día y noche. Es algo que muchas veces olvidamos, que tenemos un intercesor, que tenemos quien está ahí, uniéndose en medio entre Dios y nosotros, para que Dios no nos vea a nosotros, sino que lo vea a Él. Y Él está intercediendo. Y aun cuando no sabemos orar, dice la Biblia, el Espíritu gime por nosotros, el Espíritu ora por nosotros lo que conviene, lo que mejor nos conviene, porque el Espíritu Santo es Dios y Él sabe lo que más nos conviene.
El apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 24 y 25, dice: Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús vive perpetuamente intercediendo por nosotros. ¿Se da cuenta usted de esto? Si tenemos un Dios que es todopoderoso, y tenemos un Dios que nos ha dado miles de promesas en su palabra, y tenemos un Dios que nos ha provisto de un Salvador, y nos ha provisto de la salvación a todas nuestras necesidades, vicisitudes, momentos difíciles, hermanos. Y si tenemos a Jesús que está intercediendo por nosotros, y Dios que nos mira a través del filtro de Jesús, ¿por qué no confiar en la oración? ¿Por qué no confiar en todo lo que Dios ya ha provisto para nosotros? ¿Por qué no ir a Él y confiar en Él solamente en medio de esos momentos tan difíciles? ¿Un doctor será mejor que Dios? ¿Un abogado será mejor que Dios? ¿La cuenta del banco será mejor que Dios? No, hermano. No se equivoque, no se confunda. Aun cuando aparentemente las cosas salieron mal, es porque Dios está librándonos de algo y está listo para darnos una mayor bendición. Lo hemos vivido, lo hemos visto infinidad de veces. Y aún así, cuando algo sale de nuestro control, es cuando empezamos a temblar. ¿En quién quiere usted, en quién desea usted que su vida esté en control? ¿En las manos de Dios o en sus manos? Yo prefiero que mi vida, el control de la misma, esté en manos de Dios que en las mías. Como humanos tomamos muchas decisiones equivocadas. Oramos, hermanos, confiando en el Espíritu, quien nos santifica, acercándonos en nuestros corazones al Señor Jesucristo, confiando en Él, que interviene y que intercede día y noche delante del Padre por nosotros. El orar es un gran privilegio, hermanos, que como hijos de Dios tenemos. No todo el mundo tiene este privilegio. No todo el mundo tiene el acceso de gracia. Yo he escuchado a gente que dice: no, estamos orando, estamos pidiendo, estamos rezando. Conozco su vida espiritual, conozco su religiosidad. Yo por dentro, bueno, tú me puedes decir que estás pidiendo, que estás orando, que estás rezando, pero no tienes el acceso a la gracia de Dios. No lo tienen. Solamente quienes nos ha dado Dios la fe para creer en Cristo, su Hijo, como Señor y como Salvador, quienes hemos sido adoptados por Dios como sus hijos, tenemos ese acceso, solamente, no más. Ay, pastor, qué duro suena eso. Sí, pero es la Biblia la que lo dice, no lo digo yo. Solamente los que Dios nos ha llamado a salvación, nos ha dado la fe para creer, somos privilegiados, obviamente, tenemos ese acceso. Los demás no. Pueden orar, pueden pedir, pueden rezar, pueden hacer lo que ellos quieran, pero no son escuchados. Usted y yo tenemos ese gran privilegio. El apóstol Pablo en Filipenses 4:6, y con esto concluyo, dice lo siguiente: por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Que Dios, hermanos, les bendiga. Siempre vayamos a Dios, hermanos. Anclemos nuestra fe en la oración. Acostumbrémonos a vivir en el hueco de las manos de Dios a través de la oración. Que Dios nos bendiga.
Nos conectamos, hermanos, próximo domingo, 11:30 de la mañana. Estaremos estudiando el sexto mandamiento. Oremos. Dios, gracias por este tiempo de estudiar tu palabra santa. Te pedimos, Señor, que sea de bendición a nuestras vidas, a la vida de tu pueblo, Señor, que nos ayude a estar cada día en mayor comunión contigo. Bendice a tu iglesia, Dios, con nosotros en Manta, en Quintero. Bendice los motivos de oración que hemos elevado a ti, Señor Celestial. En tus manos estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Hasta el próximo domingo, hermanos. Bendiciones.